él comienza a decir que como que lo primero que nos quería compartir era que él sabía de un traslado que se había hecho de la cárcel de Cómbita a la cárcel La Picota de un señor alias el Cubano, y que eso se había hecho con el propósito de hacer una entrevista y que eso se había hecho, que quienes estaban detrás de ese traslado y de esa entrevista eran el senador Iván Cepeda y el periodista Daniel Coronel. Él nos plantea eso. Él plantea como algunas cosas, pero un poco ya como más técnicas del tema de sus responsabilidades. Él dice que desde su punto de vista, ese traslado no se había podido hacer como por el nivel de peligrosidad de ese señor, pero que eso se había hecho. Y que no sé si de la W lo habían entrevistado, pero que más que eso, él tenía una preocupación adicional. Y era que él sabía que eso mismo se iba a hacer con el señor Pablo Hernán Sierra, un señor que se conoce como Pipintá, y que eso se iba a hacer con ese señor en la misma lógica, o sea, bajo el mismo esquema, que eso se iba a hacer así, y que él tenía como información de solicitudes que con ese propósito se estaban haciendo a la dirección del IMPEC para hacer ese traslado. Y esa es como la parte núcleo del ejercicio de esa reunión. Un señor, un tal alias Cubano o alias el Cubano, había sido trasladado de yo no sé si se llama penitenciaria o la cárcel de Cómbita, de ese centro de reclusión, a el centro de reclusión de La Picota. Y que ese traslado se había realizado, señora fiscal, señora juez, para hacerle una entrevista a ese señor. Esa entrevista se había hecho con el propósito de afectar la imagen eso me lo transmite Gisela Matamoros en ese momento, para afectar la imagen del expresidente, y que además en ese momento era electoral. Entonces que ella se había afanado mucho y que de cierta manera esa fuente era de toda su confianza y que te da un espacio con el expresidente. Y ella manifiesta que detrás de eso, que esa fuente le dice que detrás de ese movimiento de ese señor de la cárcel de Cómbita a la penitenciaría de La Picota o la cárcel La Picota, detrás de eso estaba el senador Iván Cepeda, me lo transmite ella, y el periodista Daniel Coronel. Explosivas declaraciones en el caso de Álvaro Uribe. Un principal testigo, gente, denuncia de que Iván Cepeda, oigan bien, gente, para que ustedes compartan, Iván Cepeda y la rata criminal periodista Daniel Coronel armando falsos testigos para acusar a Álvaro Uribe y dañarle la reputación en elecciones. Gente, se confirma el plan criminal. Se les está cayendo a estas ratas asesinas, a este periodista de pacotilla, nido de ratas. Recordemos de que este periodista está procesado por narcotraficante, por recibirle plata a narcotraficantes. Y hoy se comprueba, gente, no sabíamos de que esta rata también estaba participando en armarle ese proceso falso a Álvaro Uribe y presionando a los miembros del INPE para que trasladaran a falsos testigos para hacerles declaraciones falsas para culpar falsamente a Álvaro Uribe. Hoy se confirma quiénes son estas ratas. Hoy sabemos por qué el periodista Daniel Coronel, niño de rata, está en favor de estos criminales y asesinos de Iván Cepeda, el falso paramilitar Juan Guillermo Monsalve y la mano de criminales, de asesinos de izquierda comunista. Hoy sabemos de que este periodista ha prestado para armarle un proceso falso. Esta rata es
cómplice de estos asesinos de izquierda comunista para armarle un proceso falso a Álvaro Uribe. Hoy se revela en explosivo testimonio, gente, en plena audiencia, bajo la gravedad de juramento. Un testigo dice de que este periodista coronel Nido de Ratas participó en ese proceso falso a Álvaro Uribe. Escuchen estos explosivos audios. Y ya él avanza y ya él comienza a decir que como que lo primero que nos quería compartir, era que él sabía de un traslado que se había hecho de la cárcel de Cómbita a la cárcel La Picota de un señor alias el Cubano, y que eso se había hecho con el propósito de hacer una entrevista para hacer una entrevista, y que eso se había hecho pues que quienes estaban detrás de ese traslado y de esa entrevista eran el senador Iván Cepeda y el periodista Daniel Coronel. Él nos plantea eso. Él dice que él plantea como algunas cosas, pero un poco ya como más técnicas del tema de sus responsabilidades. Él dice que desde su punto de vista, ese traslado no se había podido hacer como por el nivel de peligrosidad de ese señor, pero que eso se había hecho, y que no sé si de la W lo habían entrevistado, pero que más que eso, él tenía una preocupación adicional, y era que él sabía que eso mismo se iba a hacer con el señor Pablo Hernán Sierra, un señor que se conoce como Pipintá, y que eso se iba a hacer con ese señor en la misma lógica, o sea, bajo el mismo esquema, que eso se iba a hacer así, y que él tenía como información de solicitudes que con ese propósito se estaban haciendo a la dirección del INPEC para hacer ese traslado. Y esa es como la parte núcleo del ejercicio de esa reunión. Un señor, un tal alias Cubano o alias el Cubano, había sido trasladado de yo no sé si se llama penitenciaría o la cárcel de Cómbita, de ese centro de reclusión, a el centro de reclusión de La Picota. Y que ese traslado se había realizado, señora fiscal, señora juez, para hacerle una entrevista a ese señor. Esa entrevista se había hecho con el propósito de afectar la imagen de, eso me lo transmite Gisela Matamoros en ese momento, para afectar la imagen del expresidente